primer relato que les voy a contar gira en torno a un niño pequeño de 6 años llamado Dennis Martin. Este es uno de los casos reales, más enigmáticos, perturbadores y documentados del siglo XX. Ocurrió en un entorno rural y salvaje, en medio de los prados de Spencerfield, en las grandes montañas humeantes. Era el fin de semana y justamente era el Día del Padre. Era un 14 de junio de 1969. Dennis había ido de excursión justamente al campo con su padre, su hermano y sus abuelos. El lugar era una vasta explanada verde rodeada de densos bosques. Todo parecía una jornada campestre perfecta. Los niños corrían entre la hierba alta, reían y jugaban a las escondidillas entre los matorrales, siempre a la vista de los adultos. En un momento de la tarde, Dennis y los demás niños decidieron gastarle una broma a los adultos. Acordaron separarse en 4 direcciones diferentes para poder rodear el prado y salir de sorpresa, para así asustar a sus padres. Dennis llevaba una camisa roja brillante, lo que hacía que fuera extremadamente fácil de divisar entre la vegetación. Sus familiares lo vieron caminar sonriente hacia las orillas del campo, colocándose detrás de un arbusto a escasos metros de distancia. Pasaron apenas unos minutos y los otros niños salieron entre risas de sus escondites. Pero Dennis nunca salía. Al principio, su padre pensó que el pequeño simplemente estaba esperando el momento adecuado para dar el susto, así que lo llamó en reiteradas ocasiones, pero solo obtuvo el silencio del campo como respuesta. Caminó hacia el arbusto exacto donde él lo había visto esconderse. Cuando se acercó al árbol, no había nada. Dennis se había esfumado por completo en un terreno abierto a plena luz del día y a la vista de todos. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de un padre, rápidamente se convirtió en la operación de rescate más grande en la historia del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Cientos de voluntarios, rastreadores expertos, boinas verdes del ejército y perros sabuesos peinaron cada metro cuadrado de los campos y bosques aledaños. Aquí es donde el caso da un giro completamente sombrío y paranormal. Los perros sabuesos, entrenados para el rastreo de personas, perdieron el rastro del olor de manera abrupta e inexplicable justo en el punto del prado donde Dennis fue visto por última vez. Como si el niño se hubiera evaporado en el aire y sin tocar el suelo. Además, a pocos kilómetros de allí, y casi a la misma hora exacta en la que Dennis desapareció, una familia que acampaba en las cercanías, la familia Kay, escuchó un escalofriante y desgarrador grito proveniente de la maleza. Al mirar hacia los matorrales, afirmaron haber visto a una enorme figura humanoide cubierta de pelo oscuro, moviéndose con agilidad sobrehumana de entre los árboles, mientras parecía llevar algo pesado en la espalda. A pesar de los intentos y esfuerzos que duraron semanas y del despliegue militar sin precedentes, jamás se encontró una sola prenda, ni una huella, ni tampoco un rastro del pequeño Dennis Martin. Este caso hasta el día de hoy sigue abierto como una de las desapariciones más inexplicables y misteriosas ocurridas en terrenos rurales. Esto deja en el aire una incógnita de qué era esa criatura o fuerza desconocida que acechaba entre los campos aquel día de junio. Cambiemos un poco el escenario y hablemos de un caso real que no ocurrió en un bosque ni en un parque, sino en un pequeño pueblo rural de Kentucky en 1938.
y este caso gira en torno a una tumba y una maldición que desconcertó a toda una comunidad. Esta historia involucra a un niño del pueblo cuya curiosidad terminó desatando una serie de eventos inexplicables. Carl Pruitt falleció trágicamente y fue sepultado en un modesto cementerio local. Poco después de su entierro, los habitantes del pueblo comenzaron a notar algo extraño en la lápida de piedra. Sobre la superficie limpia, empezaron a aparecer marcas oscuras que formaban el dibujo perfecto de una cadena de hierro. Un grupo de niños del pueblo, atraídos por los rumores paranormales, decidieron ir al cementerio para comprobar si era cierto. Entre ellos estaba un pequeño niño de la zona que, para demostrar valentía ante sus amigos, tomó una piedra del suelo y la lanzó con fuerza hacia la tumba, rompiendo un pedazo de la lápida. Al regresar a casa esa misma tarde, mientras montaba su bicicleta por el camino de tierra, ocurrió el primer suceso inexplicable. La cadena de su propia bicicleta se zafó repentinamente. Se enredó con fuerza descomunal en el eje y provocó un accidente insólito que le quitó la vida al menor. Cuando la familia y los vecinos fueron al cementerio tras el accidente, descubrieron impresionados que el pedazo de la lápida que el niño había roto estaba de nuevo intacta y que el dibujo de la cadena de piedra se había vuelto aún más marcado y oscuro. A lo largo de los años, varias de las personas que intentaron dañar o perturbar esa tumba sufrieron accidentes insólitos relacionados con cadenas o cuerdas, convirtiendo la tumba de Carl Pruitt en uno de los enigmas paranormales más perturbadores del folclore real de Estados Unidos. Este último relato no ocurrió en un bosque ni en un cementerio, sino en las calles y hospitales de Francia del siglo XVIII. Y esta es una de las historias reales más perturbadoras documentadas acerca de la medicina. Se trata de la insólita y aterradora historia de Terrare, un hombre golpeado por un trastorno médico insaciable. Terrare nació con un apetito voraz e incontrolable. Desde muy joven pedía comerse el equivalente a su propio peso solo en un día. Pero su cuerpo nunca subía de peso, era muy extraño. Al ser expulsado de su casa por su familia, comenzó a recorrer los pueblos mostrando su condición. Tragaba piedras, animales vivos enteros, manzanas completas y cualquier objeto que le pusieran enfrente a cambio de unas cuantas monedas. Su historia dio un golpe más oscuro aún cuando fue ingresado en un hospital militar para ser estudiado por médicos de la época. Los doctores intentaron someterlo a todo tipo de experimentos, dietas rigurosas para controlar su condición, pero el hambre de él era insaciable. Parecía algo ajeno a este mundo. Comenzó a alimentarse de los desechos del hospital, a cazar animales callejeros en los alrededores y a deambular por los pasillos durante la noche como una sombra en busca de alimento. El punto siniestro ocurrió en una noche dentro de este mismo hospital. Un niño de tan solo 14 meses que se encontraba internado en una de las salas del recinto desapareció de su cuna sin dejar el menor rastro. La búsqueda fue inmediata y desesperada por todo el edificio, pero el pequeño se había esfumado por completo en cuestión de minutos. Las sospechas de los médicos cayeron de inmediato sobre Terrare, a quien vieron salir de esa zona momentos antes. El pánico y el horror se apoderaron del personal médico al comprender la espeluznante posibilidad de lo que le había ocurrido al menor. Tras ese aterrador suceso, Terrare fue expulsado de inmediato del hospital, dejando tras de sí un expediente médico real que hasta el día de hoy sigue desconcertando a historiadores y científicos por la extraña y oscura naturaleza de su apetito.